Imagínate esto. Vas por la vida intentando construir relaciones significativas, tratando de ser una persona de la que los demás puedan aprender y respetar. Sin embargo, en ocasiones, sin darnos cuenta, podemos caer en actitudes que alejan a las personas y dañan nuestra reputación. Ahora piensa, ¿te has detenido a reflexionar sobre qué actitudes, aunque parezcan insignificantes, pueden estar desgastando la imagen que los demás tienen de ti? Más aún, ¿qué comportamientos o hábitos pueden estar minando poco a poco el respeto que inspiras sin que siquiera lo notes? Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una guía invaluable. Esta filosofía, que ha trascendido los siglos, no solo se centra en la serenidad y la aceptación, sino también en cómo desarrollar un carácter íntegro y digno de admiración. Pensadores como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca sabían que el respeto no se impone, se gana con acciones y actitudes alineadas con nuestros valores más profundos. Nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos diarios moldean la forma en que los demás nos perciben, pero más importante aún, definen si realmente somos merecedores de ese respeto o no. En este video exploraremos 10 actitudes que, si no prestamos atención, podrían estar dañando tu reputación y alejando a las personas a tu alrededor. Y aquí está lo crucial. No solo se trata de lo que hacemos externamente, sino de cómo pensamos y vemos el mundo. Son esas creencias internas las que eventualmente se reflejan en nuestras acciones, afectando la manera en que interactuamos con los demás. Primera actitud: falta de coherencia entre lo que dices y haces. Imagina que dices una cosa y haces otra. Por ejemplo, prometes estar ahí para tus amigos en momentos difíciles, pero cuando llega el momento, te desapareces. ¿Cómo te hace sentir eso cuando te pasa a ti? La falta de coherencia no solo crea desconcierto, sino que erosiona lentamente la confianza que otros tienen en ti. Marco Aurelio nos enseñó que la verdadera medida de una persona es lo que hace, no lo que dice. La gente observa lo que haces más que lo que dices, porque las palabras pueden ser vacías, pero las acciones hablan por sí solas. Entonces, ¿cómo puedes cambiar esta actitud? Lo primero es ser más consciente de lo que prometes y comprometerte solo con aquello que realmente puedes cumplir. Si te comprometes a algo, hazlo. Si no puedes, sé honesto y comunica tus limitaciones. La gente respetará tu transparencia mucho más que cualquier palabra vacía. Practica la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Esto no solo ganará el respeto de los demás, sino también una paz interior al ser fiel a tus principios. ¿Qué te impide ser coherente entre lo que dices y haces? Cuando te mantienes firme en tus principios y en la autenticidad de tus acciones, no solo te ganas el respeto de los demás, sino que también te construyes como un referente de fiabilidad. Imagina que tus amigos y compañeros de trabajo saben que pueden confiar en ti porque no importa la situación, siempre cumples tus palabras. La coherencia es la base de la integridad y, como dijo Séneca, la integridad no tiene miedo de ser ignorada. Segunda actitud: dejarte llevar por impulsos emocionales. ¿Cuántas veces hemos reaccionado impulsivamente en una situación solo para luego arrepentirnos? El control emocional no solo afecta nuestra paz interna, sino también la forma en que nos ven los demás. Si un simple desacuerdo nos hace perder los estribos, los demás comenzarán a vernos como inestables o incapaces de manejar las dificultades de la vida. Séneca decía: el hombre sabio no es el que nunca se enfurece, sino el que sabe cómo controlarlo. Ahora, ¿cómo puedes cambiar esta actitud? La respuesta está en la autoconciencia. Antes de reaccionar impulsivamente, respira profundamente y pregunta: ¿cómo quiero que esta situación se resuelva? Practicar la pausa consciente te permite tomar decisiones desde la calma, en lugar de desde la reacción.
Meditar, practicar respiraciones profundas o incluso simplemente dar un paso atrás antes de hablar son herramientas poderosas que pueden ayudarte a tomar control sobre tus emociones. El autocontrol genera respeto, porque aquellos que mantienen su serenidad en tiempos de caos son vistos como líderes naturales. Recuerda que el autocontrol no significa suprimir tus emociones, sino gestionarlas de manera que no afecten negativamente a tus relaciones. ¿Estás permitiendo que tus emociones te controlen o las estás gestionando con sabiduría? Cuando aprendas a manejar tus emociones, te darás cuenta de que las situaciones estresantes ya no tienen el mismo poder sobre ti, y aquellos que te rodean verán en ti una figura confiable y serena, algo muy valioso en tiempos de incertidumbre. Tercera, actitud. No respetar los límites de los demás. Todos necesitamos espacio personal. La falta de respeto hacia los límites de los demás, ya sea en relaciones personales o laborales, puede hacer que pierdas su respeto rápidamente. Marco Aurelio enseñaba que todos los hombres tienen su propia lucha y debemos ser gentiles con sus tiempos y limitaciones. Cuando no reconocemos y respetamos los límites de los demás, ya sea interrumpiendo, invadiendo su privacidad o imponiendo nuestras opiniones, comenzamos a erosionar la base del respeto mutuo. ¿Cómo puedes mejorar en esto? Primero, es fundamental aprender a observar. Presta atención a las señales no verbales de las personas, su lenguaje corporal, sus reacciones e incluso sus palabras. Si alguien te dice que necesita tiempo para sí mismo o que no está de acuerdo con algo, respétalo de inmediato. El respeto hacia los límites no solo se da en los momentos grandes, sino también en los pequeños detalles. Un simple mensaje pidiendo permiso antes de invadir el espacio de alguien dice mucho de ti. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en los límites de los demás o estás demasiado enfocado en lo que quieres? Además, recuerda que respetar los límites no solo es un acto de bondad hacia los demás, sino también de respeto hacia ti mismo. No debemos forzar interacciones o momentos que no son adecuados. Si comienzas a practicar el respeto por los límites, notarás que tus relaciones se profundizan, porque las personas confían en que te importa su bienestar. ¿Qué tan consciente eres de los límites que los demás te imponen? Este cambio simple puede transformar la forma en que los demás te ven y, lo más importante, cómo te respetan. Cuarta actitud, la envidia. La envidia es una de esas emociones que, cuando no se controla, puede destruir el respeto que otros tienen por ti. Todos hemos experimentado ese sentimiento de celos al ver a alguien alcanzar el éxito que deseamos, pero el problema surge cuando dejamos que esa emoción controle nuestras acciones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la envidia es una forma de no reconocer que la vida de los demás no está en nuestra mano. La envidia, cuando no se maneja, puede hacernos actuar de manera negativa, ocultando nuestro descontento detrás de comentarios amargos o actitudes competitivas. ¿Te has dado cuenta de cómo la envidia te hace menos feliz? Si alguna vez te has sentido celoso del éxito de alguien, tal vez sea hora de tomar una pausa y reflexionar sobre lo que realmente te importa en la vida. En lugar de compararte con los demás, enfócate en tu propio crecimiento. Puedes cambiar esta actitud al practicar la gratitud y reconocer los logros de los demás genuinamente. Celebra los éxitos ajenos, porque en lugar de restar, estas actitudes construyen una vida llena de relaciones auténticas y respeto mutuo. ¿Por qué sentir envidia cuando puedes aprender de los demás y crecer junto a ellos? La clave está en cambiar tu perspectiva. En lugar de ver el éxito de los demás como una amenaza, considera cada logro como una oportunidad de aprendizaje. Cuando dejas atrás la envidia y adoptas una mentalidad de abundancia, no solo creces, sino que también te conviertes en un faro de inspiración para quienes te rodean. En lugar de competir con los demás,
Apóyales en su éxito. ¿Estás dispuesto a dejar de ver a los demás como rivales y comenzar a verlos como compañeros de viaje? Quinta actitud: la crítica constante. La crítica constante, esa necesidad de señalar lo que está mal en los demás, no solo puede hacerte perder el respeto, sino que también crea un ambiente tóxico a tu alrededor. Como decía Epicteto, no critiques a los demás sin haber primero mirado hacia adentro. Todos hemos tenido una experiencia con alguien que parece tener siempre algo negativo que decir. Esta actitud crea una atmósfera de juicio constante, donde las personas se sienten inseguras y se alejan, porque nadie quiere estar cerca de alguien que no ve nada bueno en ellos. Ahora bien, ¿cómo puedes cambiar esta actitud de crítica constante? En lugar de enfocarte en lo que está mal, trata de practicar la observación consciente y enfocarte en lo positivo. Cada vez que sientas el impulso de criticar, pregúntate si lo que vas a decir aportará algo constructivo o simplemente herirá a los demás. La crítica puede ser útil si es constructiva, pero cuando se convierte en un hábito destructivo, empieza a generar resentimiento y falta de respeto. ¿Qué pasaría si, en lugar de señalar los errores, te centraras en ofrecer soluciones o en resaltar lo bueno? La crítica constante también refleja una falta de autoconocimiento. ¿Por qué estamos tan enfocados en las fallas de los demás? A menudo esto refleja una inseguridad interna o una necesidad de destacar a costa de los demás. Si te encuentras criticando constantemente, tal vez sea el momento de mirar hacia adentro y trabajar en tus propias inseguridades. Practica la empatía, ponerte en los zapatos de los demás y aprender a aceptar sus imperfecciones como parte de su humanidad. ¿Realmente necesitas corregir todo lo que no te gusta? ¿O es una oportunidad para aprender a aceptar y ser más compasivo? Sexta actitud: la falta de gratitud. La falta de gratitud es una de las actitudes que más socavan nuestras relaciones y nuestro bienestar personal. Marco Aurelio nos recordó que, cuando despiertes en la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de pensar, de disfrutar, de amar. La gratitud es el antídoto contra la insatisfacción constante y el malestar. Cuando no somos agradecidos, comenzamos a esperar demasiado de los demás y de la vida, lo que nos lleva a la frustración y a la desvalorización de lo que realmente tenemos. La gratitud no solo mejora nuestra relación con los demás, sino también nuestra conexión con la vida misma. Séneca nos dice: no es la riqueza lo que nos hace felices, sino la gratitud por lo que ya tenemos. Cuando aprendemos a apreciar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nuestra percepción de la vida cambia radicalmente. ¿Cómo puedes empezar a cambiar esta actitud? Empieza por dedicar unos minutos al día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que sean. No se trata solo de agradecer lo evidente, sino también lo que podría pasar desapercibido. El aire que respiras, la salud, las oportunidades que tienes, las personas a tu alrededor. Con el tiempo, practicar la gratitud se convierte en un hábito transformador que mejora tu bienestar y las relaciones con quienes te rodean. El simple acto de ser agradecido por lo que tienes en el momento presente puede mejorar significativamente tu vida. No se trata de ser perfecto, sino de reconocer y valorar lo que está frente a ti. La falta de gratitud no solo afecta tu interior, sino que también genera una distancia con las personas, ya que nadie desea estar cerca de alguien que constantemente da por sentado lo que tiene. ¿Qué tanto aprecias lo que tienes o qué tan enfocado estás en lo que te falta? Séptima actitud: adoptar una actitud de superioridad. La actitud de superioridad es un veneno silencioso que poco a poco destruye las relaciones. Cuando te comportas como si estuvieras por encima de los demás, los alejas sin querer. Séneca nos recuerda: la verdadera grandeza no está en elevarse sobre los demás, sino en elevar a los demás.
Nadie respeta a quien constantemente demuestra arrogancia, porque eso es, al final, una forma de inseguridad disfrazada de confianza. ¿Cómo puedes cambiar esto? La humildad es la clave. Si eres experto en algo, en lugar de imponer tus conocimientos, comparte con generosidad y sin afán de protagonismo. La humildad no significa tener una baja opinión de uno mismo, sino reconocer que todos tienen algo valioso que aportar. En lugar de poner a los demás por debajo de ti, elevándolos con tus acciones y palabras, ganas el respeto genuino de aquellos que te rodean. ¿Estás elevando a los demás o simplemente buscando destacar sobre ellos? La humildad genera una atmósfera en la que todos se sienten cómodos, confiados y respetados. En vez de ver las habilidades de los demás como una amenaza, mira las fortalezas de los demás como oportunidades para aprender y crecer juntos. Cuando practicas esta humildad, las personas comienzan a respetarte, no solo por tus logros, sino por tu capacidad de hacerlos sentir valiosos. ¿Qué tipo de líder quieres ser? ¿El que mira desde arriba o el que camina al lado de los demás? Octava actitud: la falta de responsabilidad. Cuando no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, ya sea por errores cometidos o promesas no cumplidas, los demás comienzan a perder el respeto por nosotros. Epicteto nos recuerda que el que no asume la responsabilidad de sus errores no tiene poder sobre ellos. El no reconocer tus fallos no solo muestra falta de madurez, sino que también genera desconfianza en quienes te rodean. Las personas quieren estar cerca de alguien que pueda reconocer sus propios errores, aprender de ellos y crecer, no de alguien que siempre tiene excusas. Para cambiar esta actitud, el primer paso es ser honesto contigo mismo. En lugar de buscar culpables o desviar la culpa, acepta tu parte de responsabilidad en las situaciones que no han salido bien. Esto no solo demuestra fortaleza, sino también integridad. A lo largo del tiempo, las personas comenzarán a confiar en ti más, porque saben que eres capaz de reconocer y aprender de tus errores. ¿Estás dispuesto a ser más responsable con tus decisiones o prefieres culpar a los demás? El cambio comienza en el momento en que dejas de esconderte detrás de excusas y aceptas tus fallos con humildad. Esto genera respeto, porque la verdadera fuerza se demuestra cuando podemos mirar nuestras imperfecciones de frente, aprender de ellas y seguir adelante con la cabeza en alto. ¿Qué más poderoso que reconocer tu responsabilidad y aprender de tus errores? Novena actitud: falta de empatía. La falta de empatía es una actitud que puede destruir las relaciones de manera rápida y silenciosa. Si no eres capaz de ponerte en los zapatos del otro, si no intentas comprender sus emociones y puntos de vista, estarás construyendo una barrera invisible entre tú y los demás. Séneca dijo que la empatía es el arte de sentir con otro, no de pensar sobre él. Las personas respetan a quienes realmente pueden entender su dolor y alegría, y este entendimiento mutuo crea conexiones profundas y genuinas. ¿Cómo puedes mejorar en esto? Practicar la escucha activa es un excelente comienzo. No se trata solo de escuchar las palabras, sino de intentar comprender lo que la otra persona está sintiendo. Haz preguntas para profundizar en su experiencia. Valida sus emociones y demuestra que te importa genuinamente. La empatía no solo fortalece las relaciones, sino que también te hace más humano. ¿Estás dispuesto a hacer el esfuerzo de entender a los demás antes de juzgarlos? Recuerda que la empatía te convierte en un líder natural, alguien que inspira confianza y respeto, porque en un mundo lleno de juicios y divisiones, ser capaz de ofrecer comprensión es un don valioso. Cuando te tomas el tiempo de entender y apoyar a los demás en sus momentos difíciles, la gente comenzará a verte como alguien digno de su respeto. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar de juzgar y empezar a conectar? Décima actitud: la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, esa actitud de aferrarse a lo que conocemos, aunque ya no nos funcione, también puede hacernos perder el respeto de quienes nos rodean.
Marco Aurelio nos enseñó que la vida está en constante cambio y quien no se adapta a ello vive en lucha constante con la naturaleza. Las personas respetan a aquellos que son flexibles, que saben adaptarse y aprender de nuevas circunstancias. Si nos aferramos a las viejas formas de hacer las cosas, podemos quedar atrapados en el pasado, perdiendo la oportunidad de crecer y evolucionar. El cambio no siempre es fácil, pero es necesario. Si deseas mejorar en esta actitud, comienza a ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Haz un esfuerzo consciente por aprender algo nuevo cada día, incluso si al principio te resulta incómodo. La flexibilidad mental te permitirá ver el mundo desde diferentes perspectivas y abrirte a nuevas formas de actuar. ¿Por qué aferrarte al pasado cuando puedes aprovechar el presente para reinventarte? Aceptar el cambio no solo te ayudará a crecer como persona, sino que también hará que los demás te respeten más. Nadie quiere estar cerca de alguien que se resiste a cambiar, pero todos queremos rodearnos de personas dispuestas a adaptarse y evolucionar. El cambio es inevitable y quienes lo abrazan no solo mejoran sus vidas, sino que ganan el respeto de quienes lo rodean. ¿Qué tanto estás dispuesto a cambiar para convertirte en la mejor versión de ti mismo? El respeto es algo que se construye con cada interacción, cada decisión y cada palabra que decimos. Al identificar y trabajar en estas actitudes, no solo mejorarás la manera en que los demás te ven, sino también cómo te percibes a ti mismo. Ahora dime, ¿cuál de estas actitudes crees que es la más común en el día a día? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si este video te ha ayudado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que podría necesitar escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo el estoicismo puede transformar nuestra vida y fortalecer nuestro carácter. Somos Existencia Estoica.